Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero darles una cálida bienvenida a este curso que vamos a comenzar a transitar juntos en estos meses. Es el curso de oncología. Me voy a presentar. Mi nombre es Karina Oliva, soy licenciada en enfermería, docente de escuelas de enfermería. Y lo que vamos a hacer hoy es darle una presentación de aproximadamente lo que vamos a ir viendo durante el transcurso del curso, ¿sí? Vamos a comenzar con esta diapositiva donde nos habla haciéndonos una pregunta de qué es el cáncer, ¿sí? ¿Qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es un grupo de enfermedades que pueden afectar, ¿sí?, cualquier parte del organismo. Nos puede alterar o regular el crecimiento o muerte celular, invadiendo localmente y diseminándose a distancia, o sea que puede realizar metástasis. En todos los tipos de cáncer, en algunas células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y empiezan a diseminarse a otros tejidos de alrededor. Puede empezar en cualquier lugar del cuerpo humano, como habíamos dicho, el cual está formado por millones de células. Normalmente las células humanas crecen y se van dividiendo, ¿sí?, para formar nuevas células y a medida que el cuerpo las vaya necesitando. Cuando las células normales envejecen o dañan o llegan a morirse, ¿sí?, empiezan a ser reemplazadas por células nuevas. Sin embargo, lo que es en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando éstas tendrían que morir. Entonces, ¿qué hacen? Las células nuevas se forman cuando no son necesarias, ¿sí? Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas a las que comúnmente nosotros llamamos, ¿sí?, tumores. Muchos cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido, los cánceres de la sangre, como las leucemias, ¿sí?, y en general que no forman tumores sólidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la oncología? ¿Sí? La oncología es la especialidad médica que estudia y trata los tumores malignos. En el cáncer se acumulan células anormales, ya sea por multiplicación rápida y descontrolada, como por fallas en los mecanismos de muerte celular natural. Lo que es la oncología nos va a dar un diagnóstico y un tratamiento para esta patología, ¿sí?, que incluye la oncología médica, donde vamos a encontrar los usos de quimioterapia, terapias con hormonas, radioterapia, medicamentos para tratar esta patología, ¿sí?, uso de radioterapia y obviamente todo lo que es oncología quirúrgica. Vamos a utilizar estos, o sea, la oncología utiliza estos métodos, ¿sí?, para tratar al cáncer. Las células neoplásicas presentan invasividad, se extienden más allá de los límites habituales, dentro y fuera de origen del órgano donde se haya reproducido. Luego pasamos a lo que son las metástasis, ¿sí?, que son la principal causa de muerte por cáncer. Esto significa que el cáncer se ha diseminado a una parte del cuerpo distinta de donde comenzó. Cuando esto sucede, ¿sí?, ¿qué vamos a hacer? Los médicos dicen que el cáncer ha hecho metástasis. Entonces, el médico también lo puede llamar cáncer metastásico, cáncer avanzado o cáncer en estadio 4 o, dependiendo, si no después lo vamos a ir viendo más adelante, en estado terminal. Estos términos pueden tener diferentes significados, ¿sí? Por ejemplo, un cáncer de tamaño grande, pero que no se ha diseminado a otra parte del cuerpo. También se puede denominar cáncer avanzado o cáncer localmente avanzado, ¿sí? Esto va a ir dependiendo de acuerdo a la ubicación y la extensión que tenga ese tumor que haya formado esa masa sólida.
y a la vez vamos a ir viendo a qué parte del cuerpo se va a ir diseminando, ¿no? Si es que esto ocurre. Mayormente cuando el tumor queda en una sola zona y no se extiende, lo llamamos in situ, sí que está en el lugar. No llegó a invadir tejidos de alrededor. El cáncer puede diseminarse en casi todas partes del cuerpo. Algunos tipos de cáncer tienden a diseminarse a determinadas partes, ¿sí? Por ejemplo, en el cáncer de mama tiende a diseminarse a los huesos, al hígado, los pulmones, a la pared torácica y al cerebro. Son mayormente los lugares donde puede hacer metástasis. En lo que es el cáncer de pulmón tiende a diseminarse al cerebro, a los huesos, el hígado y las glándulas suprarrenales. El cáncer de próstata tiende a diseminarse hacia los huesos, ¿sí? El cáncer rectal y de colon, ¿sí? Tienden a diseminarse al hígado y a los pulmones. Con menos frecuencia, el cáncer puede diseminarse a la piel, a los músculos o a otros órganos de este cuerpo, ¿sí? Así que aproximadamente, después los vamos a ir viendo más detalladamente, pero es para que tengan ustedes una introducción de qué significan las metástasis. Diferencia entre tumor y cáncer. Bien, tumor o neoplasia, ¿sí? Es cualquier masa o bulto que se forma en el organismo por aumento del número de células, ¿sí? A veces cuando los pacientes van al médico, que sería la exploración física que le realizan cuando empiezan con algún tipo de síntomas, es tratar de buscar una masa o un bulto, ¿sí? Formado que sea un bulto tumoral. En cambio, los tumores cancerosos invaden y se diseminan por el organismo y en su gran mayoría son fatales en ausencia de un tratamiento efectivo, ¿sí? O sea que un tumor o una neoplasia es una masa o un bulto, ¿sí? Y un tumor ya canceroso ya va a invadir o diseminarse a los tejidos de alrededor. Obviamente que lleva su tratamiento específico o oncoespecífico para disminuirlo, ¿sí? O tratar de curarlo. Los tumores o neoplasias pueden ser, como tenemos en las dos columnas, los benignos, ¿sí? Y los clasificamos también en malignos, ¿sí? Dentro de los benignos, estos quiere decir que son de crecimiento lento, ¿sí? O sea, más lento que los malignos, que están localizados y que no van a producir una metástasis, ¿sí? Y rara vez una recidiva. ¿Qué quiere decir una recidiva? Que ya la vamos a ver, es que vuelva, ¿sí? A aparecer una vez que tenga ya el tratamiento realizado. En cambio, los malignos tenemos de crecimiento más o menos rápido, ¿sí? Se propagan a otros tejidos y producen, lo que habíamos hablado anteriormente, las metástasis. Tienden a reaparecer tras ser extirpados y pueden provocar la muerte en un periodo variable de tiempo si no se realiza un tratamiento específico. Ahí tenemos lo que son los tumores benignos y los tumores malignos. Acá, como ya habíamos nombrado esta palabra, la palabra recidiva, ¿sí? Cáncer de recidiva, que volvió. El cáncer puede volver al mismo lugar original, o sea, al primario o a otra parte del cuerpo, ¿sí? No solamente que aparezca donde ya estuvo, ¿sí? La noción de recidiva se usa con frecuencia en los pacientes con cáncer, ¿sí? En este caso, recidiva implica una nueva aparición de un tumor maligno tras un periodo extenso sin que se manifieste la enfermedad, ¿sí? La recidiva vinculada al cáncer puede definirse de distintas maneras. Cuando el tumor resurge en una zona diferente a la original, se habla de una recidiva a distancia o de una metástasis. En cambio, cuando el nuevo tumor que puedan llegar a encontrar, ¿sí? O que haya el médico en el mismo órgano que el anterior, es una recidiva locorregional, ¿sí? Se van a realizar diferentes estudios y bueno, en base a eso se va a ir viendo qué tipo de recidiva está teniendo este paciente. Continuamos. La mayoría de los cánceres se manifiestan
principalmente con tumoraciones y por ello se denominan tumores sólidos. ¿Sí? Esto que estábamos hablando anteriormente de la exploración física, de la palpación, de encontrar un bulto o una masa tumoral. En cambio, después tenemos lo que son las leucemias, ¿sí? La mayor cantidad de células neoplásicas, estas circulan, ¿sí? Por todo lo que es la médula ósea sin formar tumoraciones visibles. ¿Por qué? Porque está en el torrente sanguíneo. Entonces no forman masas ni bultos como lo veníamos viendo. Continuamos. Los tumores malignos, ¿cómo los denominamos? Bueno, vamos a adivinarnos según el tipo de tejido, el órgano en que se origina, la extensión de la enfermedad alcanzada y de las características particulares de cada tumor. Esto luego lo vamos a ir viendo más detenidamente, ¿sí? Acá tenemos lo que son los tejidos de origen, tenemos los tumores epiteliales, son los más conocidos, ¿sí? como carcinomas. Los adenocarcinomas provienen de tejido que forman glándulas, carcinomas epidermoides o escamosos, carcinomas de células y carcinomas de células de transición. Esos son los que son todos los epiteliales. Después tenemos los tumores del tejido de sostén y vasos, conocidos como sarcomas. Aquí encontramos lo que son en grasa liposarcomas, fibroso fibrosarcoma, en el músculo liso, leimiosarcoma, de músculo, y el músculo estriado, radmiosarcoma, y en el hueso los conocidos como osteosarcoma. Vamos a continuar acá con los diferentes tipos de tumores, los hematopoyéticos, los linfomas, leucemias y mielomas, ese es un tipo de grupo, los tumores del tejido nervioso, astrocitos, oligodendroguionales, los embrionarios, de los nervios craneales. Ven que hay varios, los de las meninges, de la vaina de los nervios periféricos. Esos son todos los de tejido nervioso. Después tenemos los tumores de melanocitos, el melanoma, los tumores de células germinales. Esto es como una introducción que luego vamos a ir mirándolos bien. Continuamos con esta otra diapositiva. Los tumores que no atraviesan la membrana basal se denominan in situ o no invasores, esto que habíamos hablado anteriormente cuando los clasificábamos, que vamos a ir viéndolo, que son los tipos de estadios que tiene cada tumor, si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 o en un tumor ya avanzado, cuando estamos hablando ya de un cáncer terminal. Cuando es in situ, es no invasor, es el que está en el lugar y no se disemina hacia otros tejidos. Son lesiones de muy buen pronóstico y si se tratan adecuadamente con cirugía o sin radioterapia. Por otro lado, las lesiones que atraviesan la membrana se denominan infiltrantes o invasoras. Estas lesiones que entran en contacto con la circulación pueden en ocasiones dar metástasis en órganos alejados. Esto ya es cuando el tumor ya empieza a crecer, y a empezar a diseminarse, a querer ir por otros lugares y van a estar haciendo las metástasis a órganos alejados. Continuamos. El órgano en que se origina. Bueno, el lugar de origen se denomina primario, el lugar de donde nació esa masa, ese bulto, ese tumor, donde está se llama primario, el tumor primario. Los tumores malignos pueden diseminarse a otros órganos, como habíamos comentado anteriormente, en un proceso que se denomina metástasis, si es in situ, o sea, si es en un solo lugar y no se diseminó y sabemos que nació, por ejemplo, en la mama, sabemos que es un tumor primario de mama, que después hacen diseminaciones o metástasis alejadas.
En el 5 al 10% de los casos aparecen metástasis sin que el tumor primario sea evidente, aun cuando se estudia exhaustivamente con resonancias o tomografías, los PET. En este caso se habla de cáncer o tumor maligno de primario oculto o desconocido. Lo vamos a ver también. Continuamos con esta otra diapositiva, ¿sí? La extensión de la enfermedad alcanzada. Al determinar la extensión, o sea, hasta dónde se ubica la enfermedad en un estadio, ¿sí? La extensión de los tumores se describe empleando un sistema de uso universal, ¿sí? Este uso universal se llama TNM. T es por tumor, la N por ganglios y la M por metástasis. La combinación de cierto T, cierto N y cierto M definen un estadio. Existe un TNM para cada tumor que en general se consulta en tablas. En este cuadrito tenemos los estadios y las características de estos tipos de tumores. Vamos a comenzar con el 0. Cuando hablamos de un estadio 0, estamos hablando de un tumor in situ no invasor, ¿sí? Está en el lugar y de ahí no se movió y no me invadió absolutamente ningún otro tejido del organismo. Estadio 1, este estadio son tumores que son pequeños pero no tienen compromiso ganglionar. En el estadio 2 estamos hablando de unos tumores un poco más grandes o con compromiso tumoral limitado, ¿sí? No, o sea, empiezan a diseminarse pero alrededor. Un estadio 3, ya estamos hablando de tumores localmente avanzados. Y el estadio 4, estamos hablando que este tumor está, ¿sí?, con metástasis. ¿Sí? Estadio 4 es el tumor más avanzado, ¿sí?, el que ya me empezó a diseminar por diferentes partes del cuerpo. Estos estadios, y una vez diagnosticado el cáncer, el médico va a determinar qué tipo, ¿sí?, de grado está teniendo. Y va a utilizar el estadio del cáncer para determinar las opciones de tratamiento y las posibles curación. Las pruebas y los procedimientos de estadificar, ¿sí?, comprenden pruebas de diagnóstico por imágenes, ¿sí?, como las tomografías, resonancias, radiografías, ¿sí?, para ver si el cáncer se propagó a otras partes del cuerpo o no. Por lo general los estadios del cáncer se indican con números romanos, ¿sí?, del 1 al 4, y los numerales mayores indican un cáncer obviamente más avanzado. En algunos casos el estadio del cáncer se indica con letras o con palabras. Características particulares de cada tumor. Además del tejido y órgano de origen y de su estadio, los tumores malignos pueden presentar diferentes características clínicas, histopatológicos y moleculares particulares, de las que lo que van a hacer es diferenciarlos entre sí. Acá tenemos un cuadrito de las histopatológicas y de las moleculares, con los síntomas de acuerdo a la localización del tumor, ¿sí?, o el síntoma de producción de péptidos y hormonas. Continuamos. Diagnóstico. Bien, ahora acá pasamos a lo que es ya el diagnóstico. ¿Cómo voy a diagnosticar yo, ¿sí?, a esta patología? En primer lugar, como lo veníamos nombrando, es una exploración física. Obviamente que el paciente ya viene con sus síntomas dependiendo del tumor que tenga. Entonces va a ir a consultar, donde se va a realizar una exploración física. Van a ir palpando las partes del cuerpo en búsqueda de bultos, masas, laboratorios de sangre, de orina, ¿sí? Si van a mandarle a hacer una tomografía o una resonancia. Y luego, si están sospechando de algún tipo de tumor, una biopsia. Con esto van a sacar lo que es el diagnóstico, ¿sí? Después vamos a ver que una vez que ya se hizo la exploración física, se mandó a hacer todos los laboratorios, se mandó a hacer la biopsia, me da todo positivo,
¿qué va a hacer el médico? Va a estadificar, ¿sí? Va a darle primero el nombre y apellido del tumor y una estadificación, si está en 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Porque en base a eso vamos a comenzar a lo que es el tratamiento del cáncer. Tenemos cirugía, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea, inmunoterapia, tratamiento hormonal, ¿sí? Y a veces terminan con algunos ensayos clínicos. En lo que es el tratamiento hay bastantes tratamientos oncológicos y las opciones de tratamiento va a depender de diversos factores como el tipo y el estadio de cáncer, ¿sí? La salud general que tenga el paciente, ¿sí? En el momento, para determinar cuál sería el mejor tratamiento para el paciente. Los objetivos que tiene un tratamiento oncológico, ¿sí? Es curar, ¿sí? En principio, tratar de poder curar esta patología, ¿sí? De modo que pueda tener una expectativa de vida normal, que esto podría ser posible o no, ¿sí? Según la situación en la que se encuentre el paciente y la patología que tenga en ese momento. Tratamiento primario, o sea, el objetivo del tratamiento primario es extirpar completamente, ¿sí? El tumor del cuerpo o destruir las células cancerógenas. Cualquier tratamiento oncológico puede usarse como un tratamiento primario, pero el tratamiento oncológico primario más frecuente, ¿sí? Para los tipos más comunes de cáncer es la cirugía. Si el tipo de cáncer es particularmente sensible a la radioterapia o quimioterapia, es posible que reciba estas terapias, ¿sí? Como un tratamiento primario. Tenemos también el tratamiento adyuvante, que el objetivo de este tratamiento es destruir cualquier célula cancerosa que pueda quedar después del tratamiento primario para reducir la probabilidad de que el cáncer reaparezca. Mayormente se hace quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Para disminuir el tumor, y a veces después de eso van a la cirugía una vez que está reducido. Todo va a depender, de acuerdo, como habíamos dicho, la estadificación, el tipo de tumor que tenga. Cualquier tratamiento oncológico puede usarse como tratamiento adyuvante, ¿sí? El tratamiento paliativo pueden ayudar a aliviar, ¿sí? Estos efectos secundarios del tratamiento o los signos y síntomas provocados por el mismo cáncer, ¿sí? La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la terapia hormonal pueden usarse para aliviar los signos y síntomas, ¿sí? Los medicamentos pueden aliviarlo, como el dolor, la dificultad de respirar, que después vamos a ir viendo todo lo que son los signos y síntomas relativos a lo que son los tratamientos oncológicos. El tratamiento paliativo puede usarse al mismo tiempo que otros tratamientos destinados a curar el cáncer, ¿sí? Mayormente lo damos en las últimas etapas, ¿sí? O estadios de los tumores. Bueno, como habíamos hablado, tenemos la cirugía, así que para extirpar el cáncer por completo o la mayor medida posible. En lo que es la quimioterapia, utilizamos medicamentos para destruir las células cancerógenas, ¿sí? Que son los citotóxicos, que también lo vamos a ir viendo, cómo se manejan, cómo se usan, ¿sí? Qué precauciones tenemos que tener, qué tipo de citotóxico estamos usando, ¿sí? Qué cuidado tenemos que tener para nosotros al manipular estos citotóxicos y cuando lo recibe el paciente, y las medidas y pautas de alarmas que debemos tener. Lo que son el trasplante de médula ósea, ¿sí? La médula ósea es el material que está dentro de los huesos que genera los glóbulos, y un trasplante de médula ósea puede usarse de las propias células o las de un donante, que también vamos a ver y hablar más adelante sobre los tipos de trasplantes. La inmunoterapia, sí, que también es conocida como una terapia biológica, se usa el sistema inmunitario del organismo para combatir el cáncer, ¿sí? El cáncer puede sobrevivir sin ser detectado en el cuerpo debido a que el sistema inmunitario no lo va a reconocer
como un intruso. Entonces la inmunoterapia puede ayudar al sistema inmunitario a detectarlo y poder atacarlo, ¿sí? Tratamiento farmacológico dirigido, tratamiento hormonal y los ensayos clínicos, sí, que son estudios de investigación de nuevos métodos para tratar esta patología. Esto mayormente es lo que vamos a ver, ¿sí?, en este curso. Esto fue solamente una introducción de lo que es el cáncer, cómo se estadifica, ¿sí?, cómo se lo detecta, cómo son los tratamientos y el diagnóstico. Esto es una introducción. Todo esto lo vamos a ir detallando más específicamente a medida que vayan pasando las clases. Bueno, espero que les haya gustado, que cualquier duda, consulta o haya algo que no hayan entendido, me pregunten y serán respondidos, ¿sí? Nos estaremos viendo el próximo sábado con la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana.